El artículo que me tocó es un artículo que se publicó en el 2015. Eh, Se basa prácticamente en complicaciones comunes que se ven en la fractura lateral de cadera, trucos para solucionarlos, ¿no? Bueno, las fracturas laterales de cadera son muy frecuentes, muy comunes en población adulta, más precisamente en pacientes femeninos en promedio de 80 años. Y a pesar de haber tenido un tratamiento quirúrgico, que es la indicación, la mortalidad al año fluctúa más o menos entre el 18 y al 22%, incluso con la cirugía, ¿no? En cuanto a la clasificación, existen diversas formas de clasificar a la fractura y no existe una clasificación que sea mejor que otra, pero el cirujano debe manejar una clasificación que interprete bien la fractura y que esa interpretación nos lleve a el correcto tratamiento, ¿sí? Vamos a usar la clasificación de Tronzo, Evans, de la AO y la Saint-Jemer para fracturas subtrocantéricas. Se debe hacer una buena planificación preoperatoria. En el contexto de la planificación, acá les puse una imagen de una fractura subtrocantérica compatible con una fractura por bifosfonatos, una fractura patológica. En estos pacientes particularmente, el canal femoral se hace estrecho y puede llegar a necesitar fresas especiales, que hay que pedirlas y revisarlas antes de la cirugía. Por eso es importante la medición del canal medular. El largo del clavo se lo debe hacer con una placa del fémur completo, ¿no? Y la decisión del clavo largo o corto, bueno, viene de la mano de diversas variables que tiene el paciente. Generalmente los clavos cortos se utilizan en fracturas trocantéricas relativamente estables, y los clavos largos se prefieren en fracturas subtrocantéricas, en pacientes con mala calidad ósea, osteoporóticos, o sospecha o confirmación de una fractura patológica. Los patrones de inestabilidad, como ya mencionó Jesse, la cominución posteromedial, que es la más conocida, más clásica, la fractura oblicuo-inversa, que es uno de los patrones más inestables y difíciles de reducir. La cominución lateral, que se está hablando mucho últimamente al respecto, lo que pasa con esto es que al no tener un soporte lateral estructural, al comprimir con la placa, tiende a la medialización de la diáfisis femoral. Y la extensión subtrocantérica, que también es un patrón de inestabilidad importante. Aunado todo esto a características del paciente, ¿no? La calidad ósea, osteoporosis, todo eso. La elección del implante va a estar indicado en función a la fractura, y cada implante tiene su indicación. Las placas están indicados en fracturas estables. La ventaja de estos son que tienen un menor costo, son menos demandantes técnicamente, porque se puede manipular directamente el foco de fractura. Tiene una menor curva de aprendizaje, y una gran desventaja del DHS o del DSS sería el mayor brazo de palanca que tiene, ¿no? Lo que nos condiciona a dejar al paciente en descarga durante más tiempo. Y el clavo cérvico-diafisario cefalomedular está indicado en fracturas inestables. Tiene la ventaja de que es mínimamente invasivo, tiene menor sangrado a la cirugía y tiene un brazo de palanca menor, lo que nos ayuda a indicarle carga más precozmente. Muy puntualmente, la secuencia del tratamiento de las fracturas laterales de la cadera se basa en una adecuada reducción, un buen punto de entrada y la localización adecuada del tornillo cefálico. Me pareció importante, antes de hablar de la técnica, este apartado, ya que el estafilococo áureo es el causante de hasta un 80% de las infecciones y osteomielitis.
en cirugía traumatológica. Hasta los años 50, más o menos, esta bacteria no tenía ningún tipo de resistencia, por lo que se podía combatirlo fácilmente con cualquier betalactámico. Pero dentro de esta cepa surge una cepa evolucionada, productor de betalactamasa. ¿Sí? Fue la manera de contraatacar, digamos, del Staphylococcus a la humanidad. Y bueno, los científicos de la época lo que hicieron fue desarrollar un antibiótico sintético, que fue la meticilina. Con eso se pudo controlar las infecciones de manera adecuada durante muchos años, pero las bacterias evolucionan nuevamente, básicamente por el uso indiscriminado de los antibióticos, porque lo usamos por todo y por nada a veces, y crean una resistencia a la meticilina. ¿Qué pasa? Estos estafilococos resistentes a la meticilina eran patognomónicos de infecciones intrahospitalarias y se lo tenía en ese contexto nada más. Pero entre los últimos años se describió, y es un hecho científico, que estos estafilococos meticilino resistentes son bacterias de la comunidad, es decir, están colonizando a los pacientes en cualquier parte del mundo. O sea que si un paciente colonizado con Staphylococcus aureus meticilino resistente viene a operarse al hospital, a cualquier centro, y solo le indicamos un tratamiento antibiótico empírico prequirúrgico, una cefalosporina, no le va a hacer nada y se nos va a infectar igual. Por eso en un contexto, digamos, infectológico, traumatológico, está indicado, está ya determinado que para cualquier tipo de cirugías, sea osteosíntesis, prótesis, se debe administrar antibiótico empírico con una cefalosporina y vancomicina, que son los antibióticos que cubren a los meticilinos sensibles y meticilinos resistentes. De esta manera podemos tratar de bajar el índice de infecciones, ¿no? En cuanto a la cirugía, esta empieza, como había dicho Jessica, desde la ubicación del paciente y el equipo quirúrgico. El equipo quirúrgico tiene que estar de un solo lado del paciente, con el cirujano, el ayudante, el instrumentador o instrumentadora, y evitar que cualquier miembro esté al lado contrario, digamos, ¿no? Pasar instrumental a través del paciente, eso está mal. Idealmente, el paciente tiene que estar en una mesa de tracción con el tórax, o el torso, mejor dicho, oblicuo hacia el lado contralateral, y el equipo de rayos, el arco en C, tiene que estar entre las piernas del paciente. Se debe realizar una adecuada reducción y el equipo es el que debe moverse después de haberlo ubicado y no el paciente. Una salvedad importante con la visualización con el arco en C en el perfil es que el error más frecuente que se comete es posicionar el arco en C en una posición completamente horizontal. En este sentido estaríamos viendo un perfil del fémur, o sea, de la diáfisis femoral, sin tener en cuenta la anteversión de la cabeza del fémur, ¿no? El cuello de la cabeza del fémur. Si tratamos de centralizar un tornillo cefálico en esta posición, con este perfil, nos va a quedar muy hacia posterior, lo que eventualmente se nos puede traducir en un catálogo. Para esto, lo que deberíamos hacer y evitar este error es ubicar o posicionar el arco en C en el eje del cuello femoral, ¿sí? Así vamos a tener un verdadero perfil y va a ser más precisa la colocación del tornillo cefálico. Esta es el primer error que debemos evitar antes de la cirugía incluso. Una vez ubicado el arco en C, con el frente y el perfil establecido, el paciente tiene que estar con la pierna contralateral bien sujeta, porque al realizar la tracción a veces la pelvis bascula y el paciente se puede caer incluso, hay que evitar eso. Para realizar una reducción cerrada,
lo que se indica es una tracción continua, obviamente, y ligera aducción en fracturas intertrocantéricas con una leve rotación interna. Si son fracturas más bajas, fracturas subtrocantéricas, la reducción se la debe hacer con una rotación externa y abducción. Igualmente eso hay que verlo bajo intensificador y dejarlo lo más o lo mejor reducido posible. Se pueden realizar gestos percutáneos para ayudarnos con la reducción, ya sea con el uso de clamps, con un Homan, como había dicho Jesse. Esta cadera o sea, pareciera que está vara, pero es más porque la diáfisis femoral está lateralizada. Y al presionar, bueno, se logra una buena reducción. En fracturas basicervicales tienden a una inestabilidad rotacional, por lo que se indica, o lo que se sugiere, ¿no? Es pasar 2 clavijas para evitar justamente esta rotación. También se pueden usar hooks para mantener la tracción. En fracturas subtrocantéricas, como tenemos un fragmento proximal relativamente grande, lo que se puede hacer es pasar un Steinmann grueso o clavijas gruesas y utilizarlos como joystick para poder alinear la fractura. Y en el contexto de fracturas subtrocantéricas, tenemos 2 patrones que hay que reconocer, que es importante reconocer. La fractura esta de la parte de la izquierda, tenemos una fractura subtrocantérica con un tercer fragmento grande, pero con una continuidad con el trocánter menor, es decir, que tenemos una pared posteromedial íntegra, intacta. En este tipo de fracturas se puede hacer una reducción cerrada y nos podemos valer de esta pared posteromedial para hacer la reducción con el mismo clavo, es decir, hacemos el ingreso, ¿no?, por el trocánter mayor y nos apoyamos con el clavo y hacemos palanca para alinearlo con la diáfisis femoral. Y luego lo enhebramos con el alambre guía, ¿no? Y se hace, la técnica sigue como es habitual. A diferencia de este trazo fracturario, que el tercer fragmento es parte del trocánter menor, este es un criterio de inestabilidad que hay que tomar en cuenta, que no nos va a permitir realizar el mismo gesto que en el anterior caso. Lo que hacemos en este caso es, obviamente, una tracción, se lo verifica bajo intensificador de imágenes y queda una imagen en el frente que es relativamente aceptable, pero en el perfil el fragmento proximal siempre tiende hacia la flexión. O sea que si enhebramos acá y tratamos de realizar la reducción con esta imagen, va a tender a la pseudoartrosis, ¿no? Lo que se hace en este tipo de fracturas es muchas veces hacer una incisión, una mini open, y con un clamp colinar o con algún tipo o un Davier, o como en el caso que usaron alambres, realizar una reducción abierta del foco y posteriormente realizar el fresado y la reducción con el clavo, ¿no? Eso es importante conocerlo. El punto de entrada es, como había dicho Jesse, uno de los pasos más importantes en la cirugía. Tenemos que tener una buena exposición del trocánter y ubicar bajo intensificador de imágenes el punto de entrada. Tiene que tener una cierta medialización sin llegar a la fosita digital, pero tampoco estar en la punta del trocánter. Esto porque con la clavija, con el alambre guía, por ejemplo, o con el material que estemos utilizando, al manipularlo, las partes blandas hacia proximal, lo que pasa es que angulan el material y hace que se lastime el trocánter mayor y hace que se medialice todo o sea,
el punto de entrada, ¿sí? Y fundamentalmente, al medializar un poco el punto de entrada, lo que vamos a evitar es el varo. Este patrón de fractura, que es una fractura patológica de trazo invertido, es el que menos tolera el varo. Así que mientras más nos alejemos, digamos, de la línea media, es muy probable que vaya al varo y nos condicione al fallo de la cirugía. En este ejemplo se ve que no es una diferencia grande en el punto de entrada, es ligeramente más lateral la figura de la izquierda, pero vean cómo tiende al varo, ¿sí? Esto nos va a llevar al fallo seguro. Y un punto de entrada ligeramente más medial nos da un resultado mucho más adecuado, ¿no? Algo para tratar de cuidar el punto de entrada del trocánter mayor es agarrar una placa tercio de tubo y apoyarla sobre la pared lateral del punto de entrada. Así, con el fresado progresivo no lastimamos el trocánter mayor. La localización del tornillo cefálico es un tema que viene desde hace muchos años. Cleveland sacó o publicó un trabajo en 1959 donde divide la cabeza femoral en un plano axial en 9 cuadrantes, ¿sí? Y en 1970 se publicaron varios trabajos en los que referían que la mejor ubicación, localización del tornillo cefálico eran en la región posterior, en las zonas 6 y 9 principalmente. Pero no fue hasta el trabajo de Baumgartner, que había comentado Jesse, en el 95, que a través de un estudio biomecánico, lo que indican fue que la mejor localización para un tornillo cefálico era el centro-centro o el centro inferior, ¿sí? Si nos vamos a equivocar, lo que se prefiere es dejarlo inferior y posterior. Pero todas estas localizaciones que están en rojo tienen un alto porcentaje de producir un cutout. Bueno, igual comentar un poquito más de lo que había dicho Jesse. Es importante la localización en profundidad del tornillo cefálico. En las placas estas de medio, por ejemplo, al respetarse los 25 milímetros o menos que sugiere la distancia del tornillo al ápex, se mantiene una localización adecuada del tornillo con una buena evolución, en comparación con una localización más distante, digamos, del tornillo al ápex. Condiciona a un cutout con mucha probabilidad. Así que hay que tener en cuenta esos dos parámetros. La introducción del clavo tiene que ser manual, sin martillar, y evitar fundamentalmente la distracción de la fractura que muchas veces ocurre al introducir el clavo, o en personas ancianas que son laxas, que no tienen un tono y trofismo adecuado. La tracción con la mesa de tracción distrae los fragmentos y nos puede quedar un gap importante que nos va a llevar a la pseudoartrosis. Así que en este caso lo que hacemos es ir aflojando la distracción con la mesa de tracción para que la fractura colapse y tengamos una buena unión entre las corticales. En cuanto al bloqueo distal, estas dos imágenes no son iguales, pero para nada, en el sentido de que, la distancia entre el cerrojo y la punta del clavo
son determinantes para aumentar el riesgo de fracturas perimplante. Esto siguiendo, digamos, el principio de la rigidez, como pasa con las placas DHS, DCS, si se deja todos los tornillos bicorticales, ¿no? Con dos corticales. Se piensa que cuando el cerrojo es muy distal, hay una rigidez inherente al sistema, y lo que puede producirse es una fractura a este nivel. Más en pacientes osteoporóticos, en donde no, al introducir el tornillo cefálico no sentimos una presa adecuada y se debilita el hueso. Y es otro factor que condiciona a la fractura perimplante, ¿no? Algo que se puede hacer, no es que se deba hacer, pero se puede, es que en las fracturas que son estables, se pueden dejar el clavo sin el cerrojo, ¿sí? Esto, si se nos cae el cerrojo durante la cirugía, o si no lo mandaron los de la ortopedia, se lo puede dejar. Pero en fracturas inestables, en fracturas patológicas, en pacientes que tienen una mala calidad ósea, se lo debe dejar siempre el cerrojo distal. Las complicaciones más frecuentes que se ven en las fracturas laterales de cadera siempre es el cutout, que hay que tener cuidado con esto mediante la localización adecuada del tornillo cefálico, y la migración medial del material de osteosíntesis. También es menos frecuente que el cutout, pero se puede ver. El efecto Z es una complicación en clavos que tienen dos tornillos cefálicos. No se entiende muy bien el motivo por el que pasa esto. Más o menos lo que se sugiere, el mecanismo son cargas axiales de rotación y torsión de los músculos de la cadera que hacen esto. Que el tornillo proximal migre hacia medial y el tornillo distal hacia lateral, ¿sí? Produciendo una especie de Z entre los componentes del clavo. La necrosis avascular es una complicación poco frecuente, pero hay que tenerla en cuenta, que lo que pasa en ancianos que tuvieron una fijación interna, tuvieron necrosis avascular en el 2.5% en fracturas que no estaban desplazadas y hasta un 5.6% en fracturas desplazadas. Este porcentaje se aumenta si inicialmente en los primeros controles radiográficos tuvieron un desplazamiento, aumenta incluso hasta un 8%. Así que hay que tener en cuenta las complicaciones. La pseudoartrosis es otra de las complicaciones que podemos ver con este tipo de osteosíntesis. Generalmente se presentan en patrones con fracturas de trazo invertido, o si no hubo contacto entre las corticales, dejándole un gap a la fractura. En esta placa se puede ver que hubo una fatiga del material al indicarle carga al paciente, y no haber ningún tipo de consolidación, se fatiga el material. Y este es un resumen de todo lo que se ha dicho entre las fracturas intertrocantéricas y subtrocantéricas. ¿Sí? Básicamente que el paciente esté en posición supino, y en las subtrocantéricas puede estar en supino lateral. La reducción es una rotación interna y leve aducción, como habíamos comentado, en contraposición de las subtrocantéricas, que tienen una rotación externa y aducción y flexión. La reducción puede ser simplemente con la manipulación una reducción cerrada, y con las fracturas subtrocantéricas muchas veces es necesario abrir el foco y utilizar algún tipo de clamp o alambres para poder mantener la reducción. Los implantes, en las intertrocantéricas podemos usar placas o clavos, eso dependiendo del material que dispongamos. En las subtrocantéricas igual podemos usar, o sea, lo indicado serían clavos
cefalomedulares o placas bloqueadas de fémur, ¿no? En cuanto a los cerrojos distales, es siempre obligatorio en sospecha o confirmación de fracturas patológicas en huesos osteoporóticos, y en las trocantéricas siempre tienen que estar con el cerrojo distal. Y bueno, los tips de fijación, el ángulo de la distancia del punto del tornillo al ápex menor a 25 milímetros, evitar el varo fundamentalmente, evitar que tenga inestabilidad rotacional, y lo que se puede hacer también en fracturas subtrocantéricas es utilizar técnicas de aumentación con, eh, con cemento, pero esto del cemento está más indicado en fracturas intertrocantéricas en pacientes con osteoporosis, una mala calidad ósea. En fracturas subtrocantéricas no existe una evidencia que sea de ayuda, digamos. Y las complicaciones, ¿no? Cutouts, la migración medial, las fracturas, y en las fracturas subtrocantéricas, la pseudoartrosis. Eso es todo.